He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te lo he dado, corazón sabio y entendido, tanto que no hubo antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Hasta ahí vamos a leer. Esa sabiduría que tenía el rey Salomón, Dios se la dio cuando comenzó a gobernar sobre Israel como rey, y pensaba que no podría gobernar porque era joven. Y él solicitó al rey dirección, sabiduría, entendimiento para poder gobernar a ese gran pueblo, y Dios se la dio. El libro de Proverbios son verdades que Dios pone delante de nosotros. Los proverbios son como una ventana y como un espejo. ¿Por qué como una ventana? Porque uno puede ver a través de la ventana lo que sucede afuera, lo que sucede a otros, lo que sucede lejos. Y un espejo, porque Dios pone los proverbios delante de nosotros y nos hace ver cómo somos, cómo estamos, cómo andamos en comparación con el proverbio. Es ahí que un proverbio puede ser así, como una ventana y un espejo para que nosotros podamos sopesar y discernir y tomar decisiones correctas. El mismo Salomón, tengo aquí, que escribió más de 3000 proverbios, y un problema que le vino a Salomón, en lo cual nosotros podemos entender y ver la sabiduría, si se acuerdan, es aquel pasaje de aquellas dos mujeres que peleaban por un niño. ¿Se acuerdan? Vamos a leer ese pasaje para que podamos ver la sabiduría, tanta sabiduría que muchos querían ir y conocer las propias Salomón y ver su sabiduría. Vamos a ver este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 27. Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Y le dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera de estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es este que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no,
mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo: oh, señor mío, dad a este el niño vivo, dad a este el niño vivo, y no lo matéis. Mas a la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondiendo dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Hasta ahí vamos a leer. Un problema serio, un problema grave, en el cual Dios le dio mucha sabiduría para saber qué hacer en ese momento. Dios se la dio. No había ni habrá persona tan sabia como el rey Salomón. ¿Para qué son los proverbios? Precisamente para aprender sabiduría. En primer lugar, el propósito dice, para entender sabiduría y doctrina. Hoy en la actualidad estamos viviendo tiempos de mucha información, tiempos de mucho conocimiento, pero poca sabiduría. ¿Cuántas personas hay que son expertas en lo que hacen por sus conocimientos, que tienen mucha información y son muy especialistas, pero su vida vemos tristemente que muchas de las veces es un desastre completo? Porque tienen conocimientos, pero no tienen sabiduría. Vean lo que dice el mismo Proverbios. Proverbios 3:21. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor ni repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. El consejo de Dios, la sabiduría de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su alma? La sabiduría es muy diferente al conocimiento. La sabiduría es saber aplicar aquello que aprendemos, aquellos conocimientos que aprendemos. También Proverbios es para entender razones prudentes según el texto que leímos. Es para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Fíjense que el simple todo lo cree. Es ingenuo, tiene una mente muy abierta, pero carece de un pensamiento probado y profundo. Así es el simple. Todo lo que escucha, todo lo que oye, todo lo cree. Pero carece de algo importante, de un consejo probado, de un consejo profundo.
solamente está precisamente en Dios, en Cristo Jesús. Vean Proverbios 14:15. Dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Una persona simple todo lo cree. Nosotros aquí en la iglesia debemos tener cuidado también con eso. Debemos tener sabiduría, aprender la palabra de Dios, aprender proverbios y no creer a veces todo lo que nos dice. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué nos enseña Dios? También, proverbio es para dar consejo a los jóvenes. Dice, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuántas vemos? ¿Cuántas veces hemos visto a los jóvenes caer en errores? ¿Cuántas veces hemos visto a los jóvenes equivocarse? ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes que son muy aventados, pero caen muchas veces en errores? ¿Qué dice el mismo Proverbios? Vean Proverbios también, capítulo 1, versículos 15 y 16. Proverbios capítulo 1, versículos 15 al 16 dice: hijo mío, no andes en camino con aquellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos en su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. El consejo de Dios para sus hijos, el consejo de Dios para los jóvenes, el consejo de Dios para todo aquel que ama sabiduría. Es también Proverbios para el sabio. Dice, aún el sabio escuchará y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Aún las personas que tienen conocimiento, aún las personas que han hecho de la palabra de Dios su modo, su estándar de vida, aún ellos aprenderán de los proverbios, aumentará su saber. Aquí dice, el sabio escuchará y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. El proverbio es para entender declaración y palabras sabias y entendidas. Pero sobre todo, ¿cuál es el principio? Dice aquí, pero sobre todo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ¿qué es ese temor? Es verdad que a veces pensamos, ¿verdad?, que nos infunde miedo, pero el temor de Jehová significa otra cosa. El temor de Jehová significa reverencia a Dios, un respeto profundo a nuestro Señor, humildad delante de Dios,
y sobre todo obediencia a sus mandamientos, reconociendo siempre que Dios es santo y perfecto. El principio de la sabiduría no es salir corriendo, asustados por la palabra, asustados por lo que nos dicen, sino más bien el temor de Jehová es saber que Él es santo, que Él es justo, y ser humildes delante de Él y decidir obedecer sus mandamientos. Ese es el temor de Jehová. ¿Y qué dice el Salmo 111, versículo 10? Leerlo. Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel que guarda sus mandamientos tiene buen entendimiento. Dice, y su loor permanece para siempre. ¿Qué más podemos leer? Vean Eclesiastés. Al final, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 12 y 13, voy a leer. Dice, ahora, hijo mío, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin que hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y eso es sabiduría. Eso es lo que enseña Proverbios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Proverbios son declaraciones sencillas, pero que nos hacen entender una verdad y nos hacen tomar decisiones. Decisiones que nos permite tomar un camino, y un camino que nos lleva a un destino. ¿Qué decisión tomaron Adán y Eva allá en el paraíso, allá en el Edén? ¿Qué decisión tomaron ellos? Se les ofreció conocimientos y sabiduría, y ellos, apartándose de Dios, alejándose de Dios, tomaron la decisión. Eligieron adquirir sabiduría, pero aparte de Dios. Y todos conocemos los resultados. ¿Qué le sucedió al rey Saúl? Cuando se le había dado un mandamiento, eligió obedecer solamente lo que a él le convenía, lo que a él le gustaba, lo que él quería. Y al final conocemos el resultado. Porque se apartó de las verdades de Dios, porque se apartó de los mandamientos de Dios, y al final fue desechado como rey. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Proverbios precisamente es, decíamos ahorita, como una ventana que nos ayuda a ver hacia afuera, ver verdades, pero también como un espejo que nos ayuda a ver cómo estamos nosotros, qué estamos haciendo, qué decisiones estamos tomando.
Entonces, Proverbios de eso trata, de que nosotros nos esforcemos por guardar los mandamientos de Dios, de que nosotros tengamos sabiduría y que al final tengamos un destino certero, un destino bueno para nuestras vidas. Entonces, ese es el consejo de Proverbios. El temor a Jehová es guardar sus mandamientos. Ahí es el inicio de la sabiduría. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra y gracias al hermano Martín por haber compartido